Hay un momento en la vida que nadie anuncia con claridad. No llega con una fecha marcada en el calendario. No llega con una señal visible desde afuera. Llega por dentro, silenciosamente. Es el momento en que el corazón decide, sin decírselo a nadie, que ya terminó. No el cuerpo, no la vida cotidiana que sigue funcionando, que sigue cumpliendo, que sigue respondiendo a lo que se le exige, sino algo más profundo, la esperanza. La expectativa de que algo bueno todavía puede pasar, la disposición a creer que el siguiente capítulo puede ser diferente a todos los anteriores. Eso es lo que termina. Y cuando termina, la persona sigue en pie, sigue cumpliendo con sus responsabilidades, sigue sonriendo cuando es necesario. Pero por dentro hay un silencio diferente, el silencio de quien ya no espera, de quien aprendió, a fuerza de decepciones repetidas, que esperar duele más que no esperar. De quien encontró más seguridad en la resignación que en la fe, de quien en algún punto decidió, quizás sin palabras y quizás sin darse cuenta por completo, que ya era demasiado tarde. Demasiado tarde para cambiar, demasiado tarde para recuperar lo que se perdió, demasiado tarde para que lo que se rompió volviera a quedar completo, demasiado tarde para que Dios hiciera algo con los pedazos que quedaron después de las decisiones equivocadas, las oportunidades perdidas, los años que se fueron sin producir lo que deberían haber producido. Si hay algo de eso en lo que sientes ahora mismo, este mensaje llegó exactamente para ti. No para decirte que lo que sentiste no fue real, no para minimizar el dolor de lo que costó llegar hasta aquí, para decirte algo que puede cambiar la manera en que lees tu propia historia. Tal vez tú ya cerraste el libro de tu vida, pero Dios todavía está escribiendo. Y quiero que entiendas qué significa eso en términos prácticos. No significa que Dios va a regresar el tiempo. No significa que lo que se perdió va a volver exactamente igual. No significa que las consecuencias de las decisiones equivocadas van a desaparecer como si nunca hubieran existido. Significa que el capítulo donde estás parado hoy no es el último, que hay espacio en tu historia para lo que todavía no ocurrió, para la restauración que aún no ha llegado, para la cosa nueva que Dios dijo que iba a hacer, para el giro que ningún análisis humano podría calcular desde la perspectiva actual, para la voz que llama desde afuera de lo que parece definitivo. La historia de Lázaro no terminó con el funeral, la historia de Pedro no terminó con el canto del gallo, y la tuya no ha terminado con lo que sientes ahora. Todavía hay páginas, todavía hay tinta, todavía hay un Dios que escribe, y el próximo capítulo puede ser más hermoso de lo que hoy eres capaz de imaginar. Y el capítulo que Él tiene en mente puede ser más hermoso de lo que tú puedes imaginar desde el lugar donde estás parado hoy. Tu historia todavía no ha terminado. Antes de ir más profundo, necesito pedirte algo. Escribe en los comentarios esta declaración. Dios todavía no ha terminado conmigo. Escríbela aunque en este momento no la sientas completamente. Escríbela aunque haya una parte de ti que todavía duda. Escríbela como el primer acto de fe de alguien que está dispuesto a dejar que Dios reescriba lo que parecía definitivo. Y escribe también aquello que sientes que terminó. Ese sueño, esa relación, esa oportunidad, esa versión de ti mismo que creías que ibas a ser. Aquí cada comentario es leído, cada historia importa, porque detrás de cada palabra hay una persona real que merece saber que Dios todavía sigue escribiendo la historia de su vida. Quiero hablar del dolor de sentir que todo terminó con la honestidad que merece. Porque hay versiones de ese dolor que la gente no suele nombrar en voz alta. Está el dolor de las oportunidades que no se tomaron cuando había tiempo. Ese trabajo que no se aceptó. Esa relación que no se cuidó lo suficiente. Esa decisión que en su momento parecía razonable y que, con el tiempo, resultó ser el punto donde el camino cambió de dirección para siempre. Y ese tipo de dolor tiene algo que lo hace especialmente difícil de cargar. Tiene nombre propio. Se llama culpa. No la culpa que se puede confesar y soltar. La culpa que sabe exactamente lo que hiciste, que no se olvida, que aparece en los momentos de silencio como un archivo abierto que no se puede cerrar. La que dice, sabías lo que estabas haciendo. La que dice, tuviste la oportunidad y la desperdiciaste. La que dice, otros tienen lo que podrías haber tenido si hubieras tomado decisiones diferentes. Y desde esa culpa,
la resignación llega con una lógica que parece difícil de contradecir. ¿Para qué esperar algo mejor si fui yo mismo quien arruinó lo que pudo haber sido? Está también el dolor de los años que pasaron sin producir lo que deberían haber producido. Hay personas que llegaron a una etapa de su vida y que, cuando miran hacia atrás, no ven lo que esperaban ver. No ven una historia de progreso y crecimiento. Ven un territorio de decisiones mixtas, de momentos perdidos, de versiones de sí mismas que prometían más de lo que finalmente entregaron. Y esa brecha, esa distancia entre quien creían que iban a ser y quien son, produce un tipo de tristeza muy específica. No es llanto, es más silenciosa que eso. Es esa sensación de mediocridad interior que nadie puede ver desde afuera, pero que la persona carga todos los días. La sensación de haber llegado tarde a todo, de que cuando las cosas buenas se repartieron, alguien más estaba en la fila antes, de que el destino, o Dios, o las circunstancias, o las propias decisiones, conspiraron para dejar la vida en un lugar mucho más pequeño de lo que el corazón esperaba habitar. Y hay algo que esa brecha produce que es especialmente difícil de admitir. Produce una forma de duelo que no tiene nombre común. No es el duelo por alguien que murió, es el duelo por la versión de uno mismo que nunca llegó a ser, por la vida que se imaginaba tener a esta altura y que no se tiene, por las posibilidades que se cerraron, por el tiempo que pasó sin producir lo que debería haber producido. Y ese duelo es especialmente complicado porque el mundo no lo reconoce como duelo. No hay funeral para eso. No hay personas que lleguen a acompañarte. No hay un periodo oficial de luto donde todos entiendan que estás procesando algo difícil. Es un dolor invisible que se carga solo, que se guarda para que nadie lo vea porque parece demasiado egoísta o demasiado ingrato para expresarlo. Y mientras más tiempo se guarda sin nombrarse, más espacio ocupa, más silenciosamente va tomando lugar en el interior, hasta que hay áreas enteras del corazón que funcionan alrededor de ese dolor en lugar de hacerlo desde su propia libertad. Hay personas que dejaron de orar por ciertas cosas, no porque dejaron de creer en Dios, sino porque dejaron de creer que Dios podría hacer algo con esa área específica de su vida. Aprendieron a orar por lo general y a no tocar lo particular. Aprendieron a confiar en Dios en abstracto y a no pedirle nada concreto sobre eso, porque si lo piden y no llega, el golpe es peor. Y el corazón que aprendió a protegerse de la decepción prefiere no pedir antes que recibir otro silencio. Eso es el cansancio de esperar, no el cansancio físico, el cansancio de quien creyó durante mucho tiempo y que, en algún punto, decidió que creer costaba demasiado, que la protección de no esperar era más manejable que el riesgo de esperar y volver a quedarse con las manos vacías. Y hay algo más. Hay personas que cargan no solo su propia historia de fracasos o de oportunidades perdidas, cargan también el peso de haber decepcionado a otros, a las personas que creyeron en ellas, a los que invirtieron en ellas, a los que pusieron esperanza en lo que harían o en lo que serían. Y eso, decepcionar a quienes más amas, produce una vergüenza que va más profundo que cualquier otro tipo de dolor. Porque no es solo sobre ti, es sobre el impacto que tus decisiones tuvieron en otros. Y desde esa vergüenza, la conclusión parece inevitable. Ya es demasiado tarde. Ya hice demasiado daño. Ya quedé demasiado lejos del lugar donde debería estar. Ya soy demasiado poco para que Dios haga algo grande con lo que queda. Si alguna parte de lo que acabo de describir resuena contigo, escucha lo que sigue con toda la atención que puedas, porque hay una historia en la Biblia que fue escrita para exactamente ese lugar, para quien cree que ya es demasiado tarde, para quien siente que Dios llegó después de que todo terminó, para quien está parado frente a lo que parece definitivamente muerto y ya no puede imaginar cómo podría haber vida allí. Quiero que entres conmigo en esta historia, no como quien escucha un texto que ya conoce, sino como quien entra en una experiencia que todavía tiene algo que decirle. Hay un pueblo llamado Betania, un lugar pequeño a poco menos de 3 kilómetros de Jerusalén, y en ese pueblo hay una casa donde viven 3 personas que Jesús ama profundamente, 2 mujeres y su hermano, Marta, María y Lázaro. La Biblia dice que Jesús los amaba, no de manera general, los amaba a ellos, con nombres propios, con una relación que tenía historia,
que tenía momentos compartidos, que tenía el tipo de confianza que solo se construye cuando alguien ha estado presente en los momentos que importan. Y Lázaro enfermó, no de repente. Estas cosas no empiezan de repente. Empiezan con algo pequeño que al principio no parece grave. Una debilidad que llega, un día malo que se convierte en 2, y luego en 3, y luego en algo que ya no puede ignorarse. Lázaro empeoró, y sus hermanas lo vieron empeorar. Marta y María hicieron lo que hace cualquier persona que ama a alguien y que confía en Dios. Lo llevaron en oración, y lo llevaron también a la persona que sabían que podía hacer algo. Juan capítulo 11 versículo 3 dice: enviaron pues las 2 hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Esa no es una súplica elaborada, no es una oración con muchas palabras, es la comunicación directa de alguien que confía en que a quien se lo dice le importa. El que amas está enfermo. Esas palabras contienen una esperanza específica. No solo nos dicen que te informamos, nos dicen que sabemos quién eres, sabemos cómo amas, sabemos que, si sabes esto, vendrás. Y en esa esperanza comenzó la espera. Hay algo en la espera que cambia con el tiempo. Las primeras horas de espera todavía tienen esperanza activa. El mensaje fue enviado. Jesús lo recibió. Viene, tiene que venir. Pero cuando las horas se convierten en un día, y el día en otro, y Lázaro sigue empeorando, la esperanza empieza a luchar con el miedo. Y en esa lucha interna, que nadie más puede ver, cada nueva hora de silencio pesa más que la anterior. Cada vez que alguien llega a la puerta y no es Jesús, el corazón acusa el golpe. Cada vez que el estado de Lázaro empeora, y Jesús todavía no está allí, la pregunta que nadie quiere hacer empieza a crecer. ¿Por qué no viene? No con ira, con el dolor de alguien que confía profundamente en otro y que no entiende por qué ese otro no aparece. El tipo de pregunta que solo puede surgir dentro de una relación real, donde el amor es suficientemente profundo como para que el silencio duela. Las hermanas enviaron el mensaje y esperaron. Imagina lo que son esas horas de espera cuando alguien que amas está grave. Cada vez que se escucha un ruido en el camino, el corazón da un salto. ¿Será él? Cada vez que alguien llega a la puerta, la esperanza asoma. ¿Vendrá ya? Las horas pasan, y Jesús no llega. El estado de Lázaro no mejora, empeora, y las hermanas siguen esperando, creyendo, confiando en que el que amas está enfermo fue suficiente para que él viniera. Pero Jesús no vino. Y aquí hay algo que el texto bíblico dice y que es necesario sostener sin apresurarlo, porque es exactamente donde muchas personas se sienten reflejadas. Jesús sabía. Juan capítulo 11 versículo 4 dice: oyéndolo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús sabía lo que iba a pasar. Tenía una perspectiva que las hermanas no tenían. Veía el final de la historia cuando ellas solo podían ver el capítulo más oscuro. Y, sin embargo, el versículo siguiente dice algo que puede resultar desconcertante si no se entiende bien. Juan capítulo 11 versículo 6 dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se quedó 2 días más, no corrió, no salió de inmediato cuando recibió el mensaje. Esperó. Desde la perspectiva de las hermanas, eso no tiene explicación. Enviaron el mensaje. Él lo recibió y no vino. Cada hora que pasaba después de ese mensaje era una hora de preguntas sin respuesta. ¿Por qué no viene? ¿No recibió el mensaje? ¿No le importa lo suficiente? ¿Llegará antes de que sea demasiado tarde? Y luego llegó el momento que todos los que velaban a Lázaro temían. Lázaro murió. No hay palabras suaves para decir eso. No hay manera de describir lo que no duela. El hermano al que amaban. El hombre cuya enfermedad habían llevado a Jesús con confianza. El que amas está enfermo. Ese hombre murió. Y Jesús todavía no había llegado. Imagina lo que sintieron Marta y María en ese momento. No solo el dolor de perder a un hermano, el peso adicional de haber esperado a alguien que no llegó, de haber creído que si enviaban ese mensaje, si tenían esa confianza, si esa relación significaba lo que creían que significaba, algo diferente ocurriría. Y no ocurrió.
El cuerpo de Lázaro fue envuelto, fue colocado en la tumba, la piedra fue rodada, y comenzaron los 4 días. 4 días de un silencio que no tiene descripción suficiente. 4 días de personas que llegaban a consolar. 4 días de comida que alguien traía y que probablemente quedaba sin tocar. 4 días de preguntas que circulaban en el interior sin encontrar respuesta. ¿Por qué no llegó? ¿Por qué no llegó a tiempo? ¿Qué significa que no llegara? ¿Qué significa todo lo que creíamos sobre él si esto fue posible? 4 días. Y en esos 4 días, los que venían a consolar seguían llegando. La comunidad de Betania se movió alrededor de Marta y de María con la solidaridad que se tiene frente a la muerte. Personas que traían comida, personas que se sentaban en silencio, personas que decían lo que se dice cuando no hay palabras suficientes. Y en medio de todo eso, Marta y María procesaban algo que nadie más a su alrededor podía entender del todo. La pregunta que no podían decirles a los que venían a consolar. La pregunta sobre Jesús. Sobre por qué no llegó. Sobre lo que significaba que no hubiera llegado. Sobre si la relación que creían tener con él significaba lo que pensaban que significaba. Esas preguntas no las podían hacer en voz alta. Sonaban demasiado a cuestionamiento de algo sagrado. Pero las tenían con la misma intensidad con que tenían el dolor de la pérdida. Y Dios no las juzgó por eso, las dejó tenerlas, porque el dolor honesto no aleja a Dios, lo convoca, y entonces llegó la noticia. Jesús venía. Juan capítulo 11, versículo 20 dice, Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Marta salió. Esa es Marta, la que hace, la que se mueve, la que no puede quedarse quieta cuando hay algo que hacer. Y fue al encuentro de Jesús. Y lo que dijo cuando llegó a donde él estaba es una de las frases más honestas y más cargadas de todo el Evangelio. Juan capítulo 11, versículo 21 dice, Entonces Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, si hubieras estado aquí. Sí, una sola palabra que carga el peso de 4 días de dolor. El peso de las horas de espera. El peso de haber creído y no haber visto. El peso de la fe que chocó contra el silencio. Señor, si hubieras estado aquí. Esa no es una acusación sin amor. Es la voz del amor que no entiende. Es la pregunta de alguien que confía en Jesús y que precisamente por eso necesita decirle lo que siente. No para reprocharle, para ser honesta. Porque la relación real soporta la honestidad. Y Marta fue honesta. Señor, si hubieras estado aquí, esto no habría pasado. ¿Cuántas personas han pronunciado esa frase en su corazón? No necesariamente por la muerte de alguien. Señor, si hubieras estado aquí, ese matrimonio no se habría roto. Señor, si hubieras estado aquí, esa enfermedad no habría llegado. Señor, si hubieras estado aquí, esa decisión no habría destruido lo que destruyó. Señor, si hubieras estado aquí, no estaría en el lugar donde estoy ahora. Esa frase, esa honestidad dolorosa de alguien que ama a Dios y que no entiende sus tiempos, que confió y vio lo que parecía abandono, que esperó y recibió el silencio, que creyó y llegó al funeral de todas formas. Y, sin embargo, incluso desde ese dolor, incluso desde ese si hubieras estado aquí, Marta dijo algo más. Juan capítulo 11, versículo 22 dice, Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mas también sé. Aún en el dolor, aún con la herida abierta, aún sin entender, Marta encontró en algún lugar de su interior una fe que no dependía de las circunstancias, que era más antigua que el dolor de esos 4 días, que sabía algo sobre Jesús que el momento más oscuro no había podido borrar por completo. Mas también sé. Eso no es una fe perfecta, sin grietas. Es la fe real de alguien que está en el suelo y que, aún desde el suelo, no suelta. Y luego llegó María. Juan capítulo 11, versículo 32 dice María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las mismas palabras. Las 2 hermanas. La misma pregunta, porque era la pregunta que no podía dejar de hacerse.
Era lo que el corazón llevaba 4 días sin poder dejar de pensar. Y entonces el texto hace algo que se detiene en un solo momento. Un momento que a veces se lee rápido y que merece mucho más que una lectura rápida. Juan capítulo 11, versículo 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Eso no es la reacción de alguien que observa desde la distancia. Eso es lo que ocurre en el interior de alguien a quien le importa profundamente lo que está viendo. Y luego viene el versículo más corto de toda la Biblia, pero uno de los más cargados. Juan capítulo 11, versículo 35 dice: Jesús lloró. Jesús lloró. El que sabía lo que iba a pasar, el que tenía el poder de revertirlo, el que había dicho: esta enfermedad no es para muerte, lloró, no porque no supiera la respuesta, sino porque amaba, porque el dolor de María y de Marta le importaba, porque la tristeza de quienes habían perdido a Lázaro era real para él, aunque supiera lo que estaba a punto de hacer. Y eso dice algo sobre Dios que el dolor a veces hace difícil de ver, que cuando el silencio se extiende y la pregunta es ¿por qué no llegaste?, Dios no está indiferente. No está calculando desde lejos con frialdad. Está en el dolor contigo. Se conmueve, llora, siente el peso de lo que cargas, aunque sepa el final que tú todavía no puedes ver. Y entonces llegaron a la tumba. Una cueva con una piedra delante. 4 días. El contexto cultural de ese momento decía que después de 4 días no había vuelta atrás. 3 días todavía podían dejar espacio para la incertidumbre. 4 días era definitivo. Y Jesús les pidió que quitaran la piedra. Marta lo detuvo. Juan capítulo 11, versículo 39 dice: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Señor, hiede ya. Esas palabras no son falta de fe, son la voz de la realidad. La voz que dice: mira lo que hay. Mira cuánto tiempo pasó. Mira lo que ya ocurrió. Ya no hay nada que hacer aquí. Esta es una de las frases más humanas de toda la Biblia. Señor, hiede ya. No con esas palabras exactas, pero con ese mismo peso. ¿Cuántas personas han intentado detener lo que Dios estaba a punto de hacer en sus propias vidas? Señor, ya es demasiado tarde para ese matrimonio. Señor, ya pasaron demasiados años para esa vocación. Señor, ya hice demasiado daño para que pueda haber restauración. Señor, esa parte de mi vida ya tiene 4 días, ya hiede, ya es definitiva. No quites la piedra. Y Jesús les dijo, Juan capítulo 11, versículo 40 dice: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho? Esa pregunta no es un reproche, es un recordatorio. Es la voz de quien sabe que el dolor achica la memoria, que cuando todo parece definitivo, las promesas anteriores se ven muy lejanas, y que, a veces, lo único que se necesita es que alguien las repita. ¿No te he dicho que si crees verás? Quitaron la piedra, y Jesús oró. Y luego dijo algo que resonó en la oscuridad de esa cueva con una autoridad que no dependía de las circunstancias. Juan capítulo 11, versículo 43 dice: Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. No una petición, no una súplica, una orden, pronunciada sobre lo que llevaba 4 días muerto, pronunciada sobre lo que, desde toda perspectiva humana, era definitivo, pronunciada sobre el lugar donde todos ya habían llorado y comenzaban a continuar sin él. Y Juan capítulo 11, versículo 44 dice: Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Lo que estaba muerto salió, lo que había sido llorado, envuelto, colocado en la tumba y cubierto con una piedra, salió. En ese momento, 4 días después de todo lo que humanamente indicaba que ya no había nada que hacer, salió. Y Jesús les dijo: Desatadle y dejadle ir. Desatadle, quitadle lo que pertenecía a la muerte. Dejadle ir, para que viva lo que le pertenece a la vida. Y quiero que te detengas en lo que ocurrió en ese momento entre Jesús y Marta. Jesús no discutió con ella.
No le explicó lo que estaba a punto de hacer. No le pidió que razonara sobre si era posible o imposible. Le hizo una pregunta. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Esa pregunta va directamente al centro de lo que paraliza a quien siente que ya es demasiado tarde. No al problema, a la creencia, a lo que el corazón ha decidido que es posible o imposible. Porque cuando la piedra dice, Señor, hiede ya, la piedra no está describiendo solo el estado del cuerpo de Lázaro, está describiendo el estado de la fe que ya evaluó la situación, que ya llegó a sus conclusiones, que ya determinó los límites de lo que puede pasar. Y Jesús no atacó esa piedra de frente. Le hizo una pregunta. ¿No te he dicho? Recordando lo que ya había sido dicho, devolviendo la perspectiva que el dolor había reducido. Eso también es para ti hoy. Las palabras que Dios te habló antes de que llegara el dolor todavía son verdad. Las promesas que recibiste cuando la fe era más fácil no caducaron porque la situación se complicó. ¿No te ha dicho? Eso es lo que Dios hace con lo que nosotros creemos definitivamente muerto. No siempre de la manera que esperamos, no siempre en el tiempo que calculamos, pero lo hace. Porque Dios sigue escribiendo historias incluso después de los puntos finales que nosotros hemos colocado. Tu historia todavía no ha terminado. Escribe en los comentarios estas palabras. Señor, quita la piedra de lo que creí definitivamente muerto. Escríbelas como Marta, que incluso desde el dolor siguió confiando. Como María, que llegó postrada pero llegó. Como quien estaba listo para decir, Señor, hiede ya, pero elige escuchar el ¿no te he dicho? Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que conozcas que siente que ya es demasiado tarde, que necesita escuchar que el Dios que llamó a Lázaro por su nombre desde afuera de la tumba también conoce su nombre. Y también tiene algo que decirle desde afuera de lo que parece definitivo. Quiero llevar lo que acabas de escuchar al lugar donde tú vives, porque es fácil escuchar la historia de Lázaro como algo que les pasó a otras personas en otro tiempo, como un milagro histórico que confirma el poder de Jesús, pero que de alguna manera pertenece a otro mundo, a otra categoría, a personas que eran diferentes a ti. Pero la pregunta que esta historia lleva dentro no está dirigida solo a Marta y a María. Está dirigida a ti. ¿Qué parte de tu vida has enterrado? No con indiferencia, con dolor, con la resignación de quien procesó el duelo, cerró la puerta y decidió que era mejor no abrirla más para no volver a vivir ese dolor. ¿Qué sueño tiene 4 días? Ese proyecto que dejaste, esa vocación que abandonaste, esa creencia sobre quién podías ser, que fuiste depositando despacio, capa por capa, en algún lugar que ya no visitas. ¿Qué promesa de Dios dejaste de esperar? No de manera dramática, de manera gradual. Dejaste de mencionarla, dejaste de orar por esa cosa específica. Aprendiste a no pensar en ella, porque no pensar duele menos que pensar y no ver respuesta. ¿En qué área de tu vida crees que Dios llegó demasiado tarde? ¿Dónde está la piedra que pusiste para no tener que ver lo que hay detrás? La piedra que dice, ya pasó demasiado tiempo. La piedra que dice, ya hice demasiado daño. La piedra que dice, ya soy demasiado mayor para eso. La piedra que dice, esto ya no tiene solución. Y quiero que te preguntes algo más antes de continuar. ¿Qué historia estás contando sobre ti mismo? No la que les dices a otros, la que te dices a ti mismo en los momentos de mayor honestidad. Porque hay personas que llevan años repitiendo la misma narrativa interior sobre lo que les pasó. Una narrativa que tiene su lógica, que tiene sus razones, que describe con precisión los hechos de lo que ocurrió, pero que termina siempre en el mismo lugar, en la conclusión de que esa área de la vida ya terminó, de que lo que pudo haber sido ya no puede ser, de que el tiempo para eso ya pasó. Y esa narrativa, aunque sea honesta en cuanto a los hechos, no incluye una variable que cambia todo el análisis. No incluye a Dios, no incluye la posibilidad de que el que hace cosas nuevas pueda hacer algo nuevo exactamente ahí. No incluye el no te he dicho que precede a lo que parece imposible. No incluye la voz que llama por nombre desde afuera de lo que lleva 4 días definitivamente cerrado. Cuando esa variable entra en el cálculo, la narrativa tiene que cambiar. No porque los hechos sean diferentes, sino porque el protagonista de la historia no eres solo tú. Hay alguien más que está escribiendo.
y Él no ha terminado. Jesús llegó 4 días después, cuando desde toda perspectiva humana era demasiado tarde, cuando ya no había dudas sobre el estado de la situación, cuando incluso Marta dijo, «Señor, hiede ya», y aún así quitó la piedra, y llamó por su nombre a lo que estaba muerto, y lo que estaba muerto salió. La pregunta no es si Dios puede hacer eso con lo que tú has enterrado. La pregunta que Jesús le hizo a Marta también te la hace a ti hoy. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Si crees, no si todo tiene sentido primero, no si puedes explicarlo, no si ya se ve cómo va a salir. Si crees, esa es la condición. Y desde esa creencia, desde esa decisión de creer antes de ver, Dios puede hacer lo que ninguna lógica humana podría producir. Puede hablarle a lo que lleva 4 días muerto, puede ordenarle que salga, puede desatar lo que pertenecía a la muerte, y puede devolverte lo que creías definitivamente perdido. Tu historia todavía no ha terminado. Y quiero hablarte de algo más concreto, porque a veces el corazón que escucha estas palabras dice, lo entiendo, pero ¿qué hago con eso hoy? ¿Cómo se vive desde la convicción de que la historia no ha terminado cuando las circunstancias dicen que sí? La respuesta está en las 2 historias que escuchamos. Marta no esperó a entender antes de salir al encuentro de Jesús. Salió con la pregunta todavía en la boca. Señor, si hubieras estado aquí. Y con la fe también. Mas también sé. La acción precede a la claridad. Pedro no esperó a procesar completamente el peso de las negaciones antes de echarse al agua cuando vio a Jesús en la orilla. Se echó, impulsivo como siempre. Pero esa impulsividad, en ese momento, fue fe en acción. El primer paso hacia la restauración. Y en ese echarse al agua hay una imagen que quiero que no pierdas. Pedro se echó con la ropa puesta. Juan capítulo 21, versículo 7 dice que se ciñó la ropa y se echó al mar. No se preparó perfectamente. No esperó las condiciones ideales, se echó, con lo que tenía, así como estaba, en dirección al que estaba en la orilla. Eso también es lo que Dios te invita a hacer hoy. No prepararte perfectamente, no resolver todo lo que hay en el corazón antes de moverte, echarte, en dirección al que está de pie en la orilla, que ya encendió el fuego, que ya tiene preparado lo que necesitas, que ya está esperando que llegues. Lo que puedes hacer hoy no es tener todo resuelto, no es llegar con la fe perfecta, es moverte en la dirección del que llama. Así como estás, con el Señor, si hubieras estado aquí, todavía en el corazón, con las preguntas sin respuesta todavía presentes, con el recuerdo del gallo que cantó todavía doloroso. Así como estás, porque Jesús no esperó a que Marta y María estuvieran mejor para ir. Fue hacia el dolor. Y no esperó a que Pedro estuviera restaurado para llegar a la orilla. Llegó, encendió el fuego, preparó el desayuno y dijo, «Venid y comed», como diciendo, «Aquí estoy, aquí sigue siendo tu lugar. La historia no ha terminado. Ven, y la piedra que pusiste puede ser quitada cuando decidas escuchar el «No te he dicho» en lugar del Señor, «Hiede ya». Y a veces quitar la piedra requiere una acción concreta de tu parte. No siempre es solo un cambio de actitud interior. A veces es una conversación que has estado evitando. A veces es pedir ayuda que el orgullo ha estado rechazando. A veces es volver a intentar algo que el miedo al fracaso bloqueó. A veces es hablar de lo que llevas tiempo guardando. A veces es simplemente decirle a Dios con toda la honestidad de Marta, «Señor, si hubieras estado aquí», y luego agregar lo que también dijo ella, «Mas también sé». Esa secuencia, el dolor expresado seguido de la fe declarada, es la que Jesús honró en Marta, no la fe que pretende que el dolor no existió, la que lo nombra y que aún así confía, la que dice, «Señor, esto duele y no lo entiendo, y aún así sé que tú puedes». Hay una segunda historia que quiero que escuches, diferente en los detalles, diferente en el tipo de pérdida, pero con el mismo corazón. La misma pregunta sobre si lo que se arruinó puede volver a estar entero. Esta historia no es sobre la muerte de otra persona, es sobre la muerte de la mejor versión de uno mismo. El momento en que la persona que creía ser desapareció bajo el peso de lo que hiciste. Hay un hombre, su nombre todos lo conocen, Pedro. Y antes de ir a la noche de las negaciones,
quiero que te detengas un momento en quién era Pedro antes de esa noche, porque el fracaso se entiende mejor cuando se entiende el contexto del que cayó. Pedro era el que había dicho: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», el primero en pronunciar esa confesión, el que recibió de Jesús las llaves del reino, el que salió de la barca cuando todos los demás se quedaron, el que caminó sobre el agua con los ojos puestos en Jesús, el que en el huerto de Getsemaní sacó la espada sin pensar en las consecuencias para defender a su Señor. Ese era Pedro, impulsivo, apasionado, con una capacidad para la fe extraordinaria que coexistía con una capacidad igualmente extraordinaria para el error. Y esa coexistencia, esa tensión entre la fe más alta y el error más profundo, es precisamente lo que hace de Pedro el personaje más humano de todos los apóstoles, el más parecido a nosotros, el que permite que cualquier persona que lo lea pueda reconocerse en algún momento de su historia, porque todos hemos prometido algo que después no pudimos cumplir. Todos hemos tenido momentos de fe extraordinaria seguidos de momentos en los que el miedo fue más rápido. Todos tenemos algo de Pedro, y por eso lo que Jesús hizo con Pedro también está disponible para nosotros. Pescador de Galilea, el primero en confesar que Jesús era el Cristo, el que caminó sobre el agua cuando Jesús dijo: «Ven», el que prometió con una sinceridad que nadie puede cuestionar que nunca negaría a su Señor. Lucas capítulo 22, versículo 33 dice: Él le dijo: «Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Dispuesto estoy». Esa es la voz de alguien que lo dice de verdad. Pedro no estaba actuando, no estaba construyendo una imagen pública de devoción que por dentro era vacía. Hablaba desde lo más profundo de lo que sentía. «Dispuesto estoy a ir contigo hasta la muerte». Y esa misma noche, pocas horas después, se encontró en el patio de la casa del sumo sacerdote, lejos de donde estaba Jesús, rodeado de personas que no lo conocían o que lo querían identificar con el hombre que había sido arrestado. Y llegó la primera pregunta. Una sirvienta, no un soldado con espada, una sirvienta. ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Y Pedro dijo: «No soy», no con elaboración, no con argumentos, con esas dos palabras: «no soy». Y pasaron unos momentos, y llegó otra persona, y dijo lo mismo: «¿No eres tú también uno de los suyos?». Y Pedro negó por segunda vez, y luego llegó una tercera pregunta, esta vez de alguien que lo había visto en el huerto: «¿No te vi yo en el huerto con él?». Y Pedro negó por tercera vez. Juan capítulo 18, versículo 27 dice: «Negó Pedro otra vez, y enseguida el gallo cantó». Enseguida el gallo cantó. Ese sonido, en el contexto de esa noche, ese sonido fue para Pedro el más devastador que podría haber escuchado, porque Jesús le había dicho lo que iba a pasar. Lucas capítulo 22, versículo 34 dice: «Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces». Pedro lo había escuchado y lo había ignorado. Había estado tan seguro de sí mismo que la advertencia le había entrado por un oído y le había salido por el otro. «Dispuesto estoy hasta la muerte». Y ahora el gallo cantaba. Y con ese canto llegó lo que debía llegar, como un muro que se desploma. Yo dije eso. Yo hice exactamente lo que dije que nunca haría. Y en ese momento, Lucas nos da un detalle que ningún otro evangelio incluye con esa precisión. Lucas capítulo 22, versículo 61 dice: «Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro». Jesús lo miró. Desde donde estaba, en medio de todo lo que estaba ocurriendo esa noche, Jesús volvió y miró a Pedro. No hay descripción de cómo era esa mirada. No dice si fue una mirada de reproche, de dolor o de amor. Solo dice que Jesús lo miró. Y ese solo detalle, que los ojos de Jesús encontraron los ojos de Pedro en ese momento, es suficiente para entender lo que pasó después. Lucas capítulo 22, versículo 62 dice: «Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente». Lloró amargamente. Eso no es un llanto de alivio. No es el llanto de alguien que descargó algo que pesaba. Es el llanto de alguien que se ve de verdad, que en ese encuentro de miradas entendió la distancia entre quien había dicho que era
y quien había demostrado ser. Lloró amargamente. Y esas lágrimas fueron también el inicio de algo. No lo sabía todavía. En ese momento solo era el peso de lo que había hecho, la vergüenza de haber fallado de esa manera, la sensación de haber arruinado algo que no podía repararse. Y hay algo en ese llanto de Pedro que quiero que no pases por alto, porque ese llanto es uno de los momentos más humanos de todo el Nuevo Testamento. Pedro no lloró porque lo descubrieron. Pedro lloró porque la mirada de Jesús le mostró algo que necesitaba ver, que el hombre que había prometido ir hasta la muerte era el mismo hombre que acababa de decir 3 veces, no lo conozco, y que ambas cosas eran verdad al mismo tiempo. La promesa era sincera y la negación también ocurrió. Esa es una de las realidades más difíciles de cargar. No ser un hipócrita que nunca tuvo intención de cumplir lo que prometió. Ser alguien que lo quería de verdad y que aún así falló. Que el amor era real y el miedo también era real. Y que en esa noche específica, en ese patio específico, el miedo había sido más rápido que el amor. Ese tipo de falla es la que más cuesta procesar, porque no hay forma simple de descartarla. No puedes decirte a ti mismo que no te importaba, y aún así ocurrió. Y con eso hay que vivir. Piensa en lo que fueron los días siguientes para Pedro, el viernes de la crucifixión, el sábado de silencio total. El hombre que había caminado con Jesús durante 3 años, que lo había visto hacer lo que nadie había visto, que había recibido palabras de él que nadie más había recibido, ahora cargando el peso de las 3 negaciones, y también cargando algo que se suma a ese peso. Jesús había muerto. No había oportunidad de repararlo, no había manera de decirle lo que necesitaba decirle, no había conversación posible que resolviera lo que quedó abierto en ese patio. Si el domingo no hubiera llegado, Pedro habría cargado eso el resto de su vida. Pero el domingo llegó, y el domingo cambió todo, y había algo más que Pedro cargaba en esos días. La memoria de la mirada de Jesús. No la recordaba con distancia, la tenía grabada. Ese momento en que los ojos de Jesús encontraron los suyos en el patio. Ese momento que no tuvo palabras, pero que dijo todo. ¿Qué comunicó esa mirada? Pedro no lo sabía exactamente. Y esa incertidumbre era parte del peso. Si hubiera sido una mirada de rechazo, al menos habría tenido claridad. Pero no era eso. No era la mirada del que ya terminó con alguien. Era algo más complejo. Algo que Pedro no podía nombrar bien, pero que lo seguía. Y luego el viernes, la crucifixión. Pedro no estaba ahí, al pie de la cruz. Era Juan quien estuvo. Y esa ausencia, esa distancia que Pedro eligió del lugar donde Jesús estaba muriendo, puede haber sido otra capa de peso sobre todo lo demás. No pudo estar ahí. No pudo decirle lo que necesitaba decirle. No pudo mirarle a los ojos una última vez. Esa oportunidad se fue. Y luego el sábado. El sábado es el día que los evangelios no describen. El día entre la muerte y la resurrección. El día del silencio total. El día en que los discípulos estaban encerrados por miedo. Y Pedro, en ese silencio, con las 3 negaciones, la mirada de Jesús y la ausencia del viernes, cargando todo eso sin saber lo que vendría. Ese sábado es el sábado de muchas personas, el día entre el fracaso y la restauración. El día donde todavía no hay señal de que algo puede cambiar. El día del silencio que no sabe que es el preludio. Si estás en tu sábado hoy, en ese espacio entre lo que pasó y lo que todavía no llegó, este mensaje también es para ese lugar. El domingo viene, no siempre cuando lo calculamos, pero viene. Y sin embargo, la restauración de Pedro no ocurrió en el momento de la resurrección. Ocurrió después, en una mañana junto al mar, en una conversación junto a un fuego. Juan capítulo 21 describe la escena. Los discípulos habían salido a pescar toda la noche, sin atrapar nada, y al amanecer, alguien desde la orilla les dijo que echaran la red al lado derecho, y la red se llenó. Y Juan reconoció quién era el que hablaba desde la orilla, y Pedro, que era Pedro, no esperó el bote, se echó al mar y llegó a la orilla. Y ahí estaba Jesús, con un fuego encendido, con pan, con pescado, preparando el desayuno. Juan capítulo 21, versículo 9 dice, como descendieron a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan.
brasas, un fuego, el mismo tipo de fuego alrededor del cual Pedro había negado 3 veces en el patio de Caifás. No es una casualidad literaria, es una escena diseñada con precisión para que Pedro recordara, para que el contexto del fracaso estuviera presente en el contexto de la restauración. Comieron, y luego Jesús le hizo una pregunta a Pedro. No una pregunta sobre las negaciones, no una pregunta que comenzara con un ¿por qué?, una pregunta diferente. Juan capítulo 21, versículo 15 dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le dijo Simón Pedro: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. 3 preguntas, 3 respuestas, 3 veces la misma estructura. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, 3 veces, como 3 negaciones que se convierten en 3 declaraciones de amor, como si Jesús estuviera, con cada pregunta, desmontando cuidadosamente lo que el patio de Caifás había construido. Una pregunta por cada negación, no para herirlo, para restaurarlo, no para recordarle lo que hizo, para darle la oportunidad de decir lo que era verdad, lo que siempre había sido verdad, incluso en la noche en que el miedo habló más fuerte. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Juan capítulo 21, versículo 17 dice: Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas, tú lo sabes todo. Esa respuesta de Pedro es una de las más profundas de todo el Evangelio. Tú lo sabes todo. Sabes lo que hice esa noche. Sabes lo que hay en mi corazón debajo de lo que hice. Sabes la diferencia entre el miedo que habló y el amor que siempre estuvo. Tú lo sabes todo. Y Jesús no usó ese saberlo todo para condenar, lo usó para restaurar. Le devolvió la comisión, le devolvió el propósito, le devolvió la identidad que el miedo de una noche había oscurecido. Apacienta mis ovejas, aquí estás, aquí sigue siendo tu lugar, aquí sigue siendo lo que eres. El peor error de Pedro no se convirtió en el final de su historia, se convirtió en el lugar donde Jesús demostró que la restauración no es un concepto abstracto, que tiene un nombre, tiene un fuego a la orilla del mar, tiene 3 preguntas y 3 respuestas, tiene la voz de Jesús que dice: Apacienta mis ovejas después de todo lo que pasó, y eso también es para ti. Y hay algo en la manera en que Jesús restauró a Pedro que necesita decirse con cuidado. No lo restauró en privado, fue frente a los discípulos, frente a los que estaban presentes aquella mañana junto al mar. Eso no fue accidental. El fracaso de Pedro había sido público. Las negaciones no ocurrieron en la soledad de su cuarto, ocurrieron en un patio con personas que lo oyeron, y la restauración también ocurrió con testigos, como si Jesús quisiera que los que habían estado cerca de los 2 momentos, el de la caída y el de la restauración, vieran que el primero no era la última palabra sobre Pedro, que lo que el patio de Caifás habría podido convertir en la definición de Pedro, el fuego a la orilla del mar lo reescribió. Con 3 preguntas, con 3 respuestas, con la comisión de vuelta completamente. Eso también habla de cómo Dios restaura, no en secreto, como si fuera algo vergonzoso, no a medias, como si la falla hubiera reducido permanentemente lo que Pedro podía hacer. Completamente, con la misma comisión, con la misma confianza, con la misma presencia. Tu peor error no tiene por qué convertirse en el final de tu historia. La misma gracia que fue a buscar a Pedro junto al mar, también te está buscando a ti. No para recordarte lo que hiciste, para preguntarte lo mismo que le preguntó a él: ¿me amas? Y desde esa respuesta, reconstruir lo que el miedo y el fracaso creyeron haber destruido definitivamente. Tu historia todavía no ha terminado. Escribe en los comentarios esta declaración: Señor, tú lo sabes todo, y aún así me restauras. Escríbela como Pedro, que respondió desde la honestidad total, desde el tú lo sabes todo, que no esconde nada y que confía en que lo que él sabe es la base de la restauración, no el impedimento. Hay algo que quiero decirte sobre el tiempo que Dios usa, porque tanto en la historia de Lázaro como en la de Pedro
Hay un elemento que parece un obstáculo y que, en realidad, es parte de lo que Dios estaba construyendo: el tiempo. Jesús esperó 2 días antes de ir a Betania. El encuentro restaurador de Pedro no ocurrió el mismo día de la resurrección. Ocurrió después, a la orilla del mar, en una mañana que llegó cuando llegó. Dios no tiene urgencia de nuestro tipo. No trabaja con los mismos plazos que nosotros calculamos, y eso puede ser desconcertante cuando uno está en el proceso, cuando cada día de espera se siente como evidencia de que no va a llegar. Pero hay algo que estas 2 historias revelan sobre el tiempo de Dios que cambia la manera de interpretarlo. Dios no llegó tarde a la historia de Lázaro. Llegó en el tiempo que producía el milagro más grande posible. No el milagro de la sanidad de alguien enfermo, el milagro de la resurrección de alguien que llevaba 4 días muerto. Si hubiera llegado antes, el milagro habría sido diferente. Habría sido la historia de un hombre que se recuperó de una enfermedad grave. Hermoso, pero no lo mismo. Al llegar cuando llegó, la historia se convirtió en algo que nadie que estuviera allí podría ignorar o explicar sin mencionar el poder de Dios. El tiempo de Dios no es demora, es precisión. Y el tiempo que lleva la historia de tu vida también puede ser esa precisión que todavía no puedes ver desde donde estás. Lo que parece tardanza puede ser el proceso que está haciendo posible algo más profundo que lo que habría llegado si todo hubiera salido bien en el tiempo que calculaste. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Pensamientos de paz y no de mal. El Dios que conoce cada detalle de tu historia no tiene pensamientos de abandono hacia ti, no tiene pensamientos de que ya es demasiado tarde. Tiene pensamientos de paz, tiene un fin que no es el fin que el miedo te mostró. Es el fin que esperas en lo más profundo. Y está trabajando hacia ese fin, aunque el proceso no lo parezca desde dentro. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Todas las cosas. No solo las que tienen sentido. No solo las que siguieron el plan que calculaste. Todas. Las que dolieron. Las que llegaron sin que las pidieras. Las que produjeron la cicatriz que todavía no termina de sanar. Todas ayudan a bien. Porque hay alguien que ve el cuadro completo cuando tú solo puedes ver la parte donde estás. Y ese alguien está trabajando sobre todo lo que tú tienes, incluyendo lo que parece definitivamente perdido, para producir algo que no puedes imaginar desde aquí. Y quiero que entiendas algo sobre ese trabajar de Dios, que con frecuencia se malinterpreta. Dios no trabaja a pesar de lo que salió mal en tu historia, trabaja a través de ello. No borra los capítulos difíciles, los usa, los convierte en parte del material con el que construye lo que viene. José no llegó a gobernar en Egipto, a pesar de los años en el pozo y en la cárcel. Llegó a través de ellos. Esos años formaron al hombre que pudo manejar el poder sin destruirse. Pedro no se convirtió en la roca de la iglesia primitiva, a pesar de las 3 negaciones. Se convirtió en esa roca a través de ellas, porque el hombre que sobrevivió el fracaso de esa magnitud y la restauración de esa profundidad tenía algo que ningún discípulo que nunca hubiera fallado podría tener: el conocimiento íntimo de que la gracia de Dios alcanza hasta el lugar más bajo. Y ese conocimiento lo hizo capaz de predicar con una autoridad que venía de adentro, no de una postura religiosa. Los capítulos difíciles de tu historia no son el material que Dios tiene que superar para escribir el final que tiene planeado. Son parte del material que está usando para escribirlo. Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19 dicen: «No os acordéis de las cosas anteriores, ni consideréis las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis?». Dios hace cosa nueva. No repite la versión anterior. No restaura exactamente lo que hubo, hace algo nuevo. Algo que todavía no tiene forma visible desde donde estás parado. Algo que puede salir a la luz en el momento que Él determine. Algo que puede ser más hermoso que lo que hubo y que lo que perdiste. Y Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23 dicen: «Por la misericordia de Jehová
No hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana. Cada mañana. No solo las que fueron fáciles, también esta. También la mañana que llega después de la noche más difícil. También la mañana que sigue a los 4 días. También la mañana que viene después de que el gallo cantó. La misericordia de Dios es nueva ahí también. Y eso tiene implicaciones prácticas que vale la pena nombrar. Significa que el primer día de lo que puede ser diferente no tiene que ser perfecto. Marta y María no despertaron la mañana después de que Lázaro salió de la tumba con todo procesado. Tenían preguntas sobre los 4 días que seguramente les llevó tiempo terminar de integrar. Tenían el cuerpo de su hermano envuelto en vendas que todavía olían a la muerte de la que había salido. Tenían el asombro y la incredulidad mezclados con la gratitud. La restauración no llegó con todo ordenado y sin preguntas. Llegó como llegó, y ellas la recibieron como pudieron. Y eso fue suficiente. La misericordia nueva de cada mañana no requiere que estés completamente listo para recibirla. Requiere que estés presente, que estés dispuesto, que abras la mano, aunque no sepas exactamente qué va a poner Dios en ella. Eso es suficiente. Y desde ahí, desde esa disposición, la historia puede empezar a escribirse de manera diferente. Y su fidelidad es tan grande que no depende de que haya sido fiel. Depende de quién Él es, y Él es fiel, siempre, a pesar de, por encima de, en medio de, fiel. Tu historia todavía no ha terminado. Y quiero que cuando cierres este video, cuando la pantalla se apague y el día continúe con todo lo que trae, lleves algo concreto, no solo emoción, una decisión. La decisión de dejar que Dios siga escribiendo. No de forzarlo, no de controlarlo, solo de no cerrarte al próximo capítulo, de mantener la piedra apartada, aunque el corazón tenga la tentación de rodarla de vuelta, de responder al "me amas" con la misma honestidad de Pedro. Tú lo sabes todo, y aún así te amo, y aquí estoy. Esa decisión, esa pequeña pero real decisión de no cerrar el libro, es el espacio que Dios necesita para escribir lo que sigue. Y la fidelidad de Dios es la garantía de que lo que Él comenzó en ti no quedará sin terminar. Quiero cerrar este mensaje en el lugar donde más importa. Contigo, no con Lázaro, no con Pedro, contigo, con lo que llevas, con lo que crees que ya terminó, con lo que encerraste en algún lugar del corazón para no tener que verlo porque duele demasiado. Antes de ir al cierre, quiero pedirte algo más. Escribe en los comentarios esta declaración. Señor, todavía creo que puedes escribir un nuevo capítulo en mi historia. Escríbela, aunque sea difícil creerla completamente en este momento. Escríbela como un acto de fe. La fe que dice, no sé cómo, pero confío en que tú sí sabes. Y comparte este mensaje con alguien que conozcas, que siente que su historia ya terminó, que necesita escuchar que el Dios que llamó a Lázaro también puede llamar por nombre lo que en su vida parece definitivamente muerto, que necesita saber que el Jesús que restauró a Pedro también está de pie junto a un fuego esperando tener una conversación con él. Todavía estás aquí. Eso no es un detalle menor. Todavía estás aquí. Todavía respiras. Todavía escuchaste este mensaje hasta este punto. Eso dice algo. No sobre tus méritos, sobre el Dios que sigue obrando en tu historia, aunque tú hayas dejado de creer que puede. Y antes de decirte que todavía puedes levantarte, quiero que escuches algo sobre el lugar donde estás, ese lugar donde sientes que la historia terminó, ese lugar que duele, ese lugar donde la piedra está puesta y donde el corazón ya dejó de esperar que algo cambie. Ese lugar no te define. Lo que ocurrió allí no es la suma total de quién eres. Es un capítulo importante. Un capítulo que produjo heridas que todavía necesitan sanidad. Un capítulo que dejó preguntas que todavía necesitan ser procesadas. Pero un capítulo, no el libro completo. Y los capítulos que siguen no tienen que parecerse al que duele. Pueden ser diferentes. Pueden ser lo que ningún análisis desde el dolor podría calcular. Pueden ser la cosa nueva que Dios dijo que iba a hacer. Pueden ser el próximo movimiento del Dios que todavía está escribiendo. Todavía puedes levantarte, no de la manera heroica de quien tiene todo resuelto, de la manera de Marta,
que salió al encuentro de Jesús aunque no entendía, de la manera de María, que se postró a sus pies aunque las lágrimas no habían cesado, de la manera de Pedro, que se echó al mar y llegó a la orilla aunque tenía 3 negaciones en la memoria. Puedes levantarte así, con todo lo que llevas, sin tenerlo todo resuelto, sin entender completamente. Levantarte y llegar a donde Él está. Todavía puedes creer. No la fe perfecta, la fe de Marta, que dijo, Señor, si hubieras estado aquí, y después dijo, mas también sé. La fe que coexiste con el dolor. La fe que hace preguntas mientras no suelta. La fe que dice, tú lo sabes todo, como Pedro, incluso cuando lo que él sabe incluye los peores momentos. Puedes creer así. Todavía puedes comenzar nuevamente. Comenzar de nuevo no significa que lo que pasó no pasó. Significa que lo que pasó no tiene que ser el capítulo final. Que hay espacio en tu historia para lo que viene. Para el capítulo que Dios todavía está escribiendo. Para la cosa nueva que Él dijo que iba a hacer. Para la misericordia nueva de esta mañana. Todavía puedes experimentar la fidelidad de Dios. No la fidelidad de alguien que nunca falló. La fidelidad de alguien que falló y que vio cómo Dios reconstruyó lo que el fracaso había destruido. La fidelidad que solo puede conocerse de esa manera, desde adentro del proceso, desde adentro del más también sé de Marta, desde adentro de las lágrimas amargas de Pedro, desde adentro del lugar donde todo parecía definitivo y donde sin embargo Dios habló. Jesús lloró con los que lloraban, antes de hacer el milagro, antes de quitar la piedra, antes de llamar a Lázaro. Lloró. Ese Dios que lloró contigo, en el proceso también puede hablarle a lo que quedó en la tumba. Puede llamarte por tu nombre desde afuera de lo que parece definitivo. Puede preguntarte, ¿me amas?, con el mismo cuidado con que le preguntó a Pedro. Puede decirte lo mismo que dijo junto al fuego de la orilla. Aquí estás, aquí sigue siendo tu lugar, aquí sigue siendo lo que eres. Apacienta mis ovejas, tu historia todavía no ha terminado. Y antes de que llegue el próximo capítulo, hay algo que Dios está haciendo en este momento. En este preciso momento en que escuchas esto, está quitando piedras, no con estruendo, con la misma suavidad con que llegó a Betania después de 4 días, con la misma presencia silenciosa con que estaba de pie en la orilla cuando Pedro todavía estaba en el bote. Está aquí, está en este momento, está en esta historia que todavía no ha terminado. Y está diciendo lo mismo que dijo frente a la tumba y junto al fuego de la orilla. Hay más, todavía hay más, y el próximo capítulo todavía puede escribirse. El próximo capítulo puede sorprenderte. Puede tener cosas que no esperabas. Puede tener restauración donde la creías imposible. Puede tener vida donde habías puesto una piedra. Puede tener un fuego a la orilla del mar y una voz que te pregunta lo que nadie más se tomó el tiempo de preguntar. Puede tener el cumplimiento de lo que hace tanto tiempo dejaste de esperar. Todavía puede escribirse, porque Dios todavía está escribiendo. Y mientras Dios sigue escribiendo, tu historia no ha terminado. Hay personas que llegaron al final de este mensaje con el corazón más pesado de lo que llegaron, porque nombrar lo que duele a veces hace que duela más antes de que duela menos. Si eso es lo que sientes, está bien. El dolor nombrado es el primer paso hacia el dolor sanado. Y Jesús no se aleja del que llegó con el dolor más a flor de piel, se acerca, como se acercó a María, que se postró a sus pies con las lágrimas todavía en el rostro, como se acercó a Pedro junto al fuego con el desayuno listo, se acerca. Y lo que tiene para decirte hoy no es diferente a lo que les dijo a ellos. Tu historia todavía no ha terminado, hay más, y lo que viene puede ser más de lo que puedes imaginar. Tal vez hoy sientas que llegaste al final del camino. Tal vez creas que algo murió definitivamente o que has fallado demasiado, pero mientras Dios siga escribiendo, tu historia todavía no ha terminado. Y el próximo capítulo puede ser más hermoso de lo que hoy eres capaz de imaginar. Que Dios te bendiga hoy y en cada capítulo nuevo que todavía está por venir.